Hola. Uno de los puntos importantes que nuestra Parashat Ekev, respecto de la lectura de Torah que tenemos esta semana, uno de esos puntos toca la cuestión del miedo, ¿no? La cuestión del miedo. Eh, la forma en que aparece en la Torah esta particular mención de la realidad del temor, del miedo, se presenta en el contexto de eh, las dudas que una persona tiene respecto de la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Los temores que uno tiene de tener que enfrentar situaciones comprometidas, y la Torá se desarrolló en el sentido de que no tengas miedo, tener presente a Dios, que Dios te va a ayudar. Yo quiero tocar este punto, pero no me quiero concentrar en la cuestión de la fe en Dios, en este particular mensaje a lo que me quiero referir. Pero veamos un poco cómo plantea el texto. El texto dice: cuando te dijeres a ti mismo, son numerosos los pueblos estos con los que tengo que luchar, son más fuertes que yo, ¿cómo podré desterrarlos? Dice la Torá. Entonces la Torá contesta y dice: no habrás de temer de ellos. Habrás de recordar lo que ha hecho Adonai tu Dios a Faraón y a todo Egipto, los prodigios grandes que han visto tus ojos, y los signos y los portentos y el poder fuerte y el brazo tendido con que te sacó Adonai tu Dios. Así hará Adonai tu Dios a todos los pueblos a los que tú temes a ellos. Como dije al principio, bueno, en este caso hay un mensaje de Moshe. Moshe está haciendo toda una presentación porque él luego va a desaparecer desde su rol de liderazgo, como también mencionamos en otros encuentros, de los nuestros me refiero. Entonces, bueno, está exhortando al pueblo que tenga fe en Dios, que confíe en Dios. Y que cuando tenga miedo de algo, bueno, en ese caso, entonces, que recuerde todo lo que Dios le hizo, ¿no? Que tenga presente los portentos, no sé, las 10 plagas en Egipto, la libertad que hizo, el estar a su diestra, me refiero al del pueblo, cuando tenga que enfrentar enemigos. Esto es en este mensaje, pero a mí me parece, por lo menos tan importante como el tema de la fe, es la situación del temor y el miedo y la solución que plantea acá. Más allá del tema de Dios, con todo, obviamente, con todo lo importante que es, ¿no? Acá dice, y vamos a modificar un poco el texto, dice: cuando te dijeres a ti mismo, son muchos los problemas que tengo que enfrentar. Son grandes estos problemas. Los problemas son más fuertes que yo. ¿Cómo podré desterrar estos problemas, sacar esta dificultad de mi vida? Entonces el texto dice: no habrás de temer a ellos. Y de pronto dice: habrás de recordar tu pasado, lo que hiciste, los logros que tuviste y que conseguiste a lo largo de tu propia vida. Dice, acá lo menciona, los prodigios grandes que han visto tus ojos, los signos y los portentos, pero de tu propia existencia. Lo que el texto está queriendo decir es que, como dije, más allá de la cuestión de Dios y de la divinidad, es que cuando vos tenés que enfrentar a un problema, muchas veces cuando te enfrentas al problema, vos te sentís solo con la dificultad. Y como estás cargado de miedo, porque no sabes cómo lo vas a resolver, y por ahí tenés que lanzarte, jugar una apuesta de cómo resolverlo, estás paralizado y estás congelado. Y lo que el texto parece querer decirte es que cuando tenés un problema, no vayas solo. ¿Y con qué voy a ir? Anda con tus recuerdos. Anda con todo el bagaje que vos obtuviste. A lo mejor sos una persona adulta y viviste situaciones difíciles a lo largo de tu vida. A lo mejor no las viviste, pero sí hubo alguien que te enseñó. A lo mejor tus abuelos, tus padres, tus hermanos, afectos, amigos. Pedí un consejo. Nutrite de la experiencia que vos tenés y con eso salí armado para enfrentar los problemas. A lo mejor en algún momento tuviste una dificultad y tuviste la piel gruesa, la voluntad, la fuerza para poder enfrentar el problema, pero como el problema fue muy difícil y vos lo tenés esto guardado en tu memoria como algo doloroso, decidiste olvidarlo. A veces el propio cuerpo, la propia conciencia anula determinados recuerdos simplemente porque te hacen daños. Eso está bien, porque te protegen contra los dolores y los recuerdos que te causan, bueno, sensibilidad, ¿no es cierto? Y angustia. Pero lo que no es bueno es que cuando esas situaciones las superaste, también tuviste que haber aprendido algo. Y es bueno que ese aprendizaje lo tengas dentro de vos. Porque seguramente no es la primera vez que te enfrentas a esta dificultad. A lo mejor
La dificultad exactamente como la que te tenés que enfrentar no la tuviste, pero a lo mejor tuviste algo parecido. Y en su momento, cuando realmente fue la primera vez de aquel que te ocurrió hace un tiempo, tuviste que pensar o pedir ayuda o buscar la forma de poder enfrentarlo. Y eso también fue un aprendizaje. El concepto de memoria, que es tan importante en la tradición judía, el concepto de izkor, el concepto de tener que recordar siempre para no olvidar, ¿no? Aquella vieja frase dice que todos aquellos que olvidan su pasado están condenados a volver a repetir sus errores, porque los que recuerdan están muñidos de un aprendizaje que los va a ayudar a poder enfrentar los nuevos desafíos que uno tenga que confrontar. Entonces, bueno, si tenés miedo, a veces el miedo es un sentimiento natural, obviamente lógico, pero ¿con qué venís a enfrentar ese miedo? A tratar de neutralizarlo. Tenés que venir con tu bagaje de experiencia y con los logros que tuviste. Ustedes saben, en la tradición judía, el concepto de memoria trasciende la vida de uno mismo, ¿no? En Pesach, ustedes recuerdan aquella famosa frase que dice que en cada generación cada uno debe llegar a sentir como si él hubiera salido de Egipto. Pero salir de Egipto fue hace 4000 años. Bueno, como si hubiera salido, como que la experiencia es una experiencia estructural que habla del pueblo en general. Tan importante es la memoria. Cuando decimos nunca más respecto de una gran tragedia, es porque la tenemos que tener presente para evitar que se vuelva a repetir. Y entonces, cuando tenés miedo, lo primero que tenés que hacer, sin garantías de resolverlo, por supuesto, es tratar de recordar cómo estuviste en otros momentos de tu vida, o aprender de otros que tuvieron situaciones similares, cómo lo enfrentaron y cómo resolvieron. Entonces es el momento de pensar, es el momento de ayudarse a fortificarse. Y entonces salir adelante a tratar de resolver ese problema. El miedo es inevitable, pero no es imposible de confrontar si uno tiene en cuenta la memoria de lo que vivió y aquello que tiene como pertrecho en el bagaje de su vida. Shabbat Shalom para todos.